continuamos con Notimundo a la Carta. Jorge Peñafiel es candidato para asambleísta provincial por el movimiento Construye. ¿Qué proyectos va a impulsar desde la Asamblea Nacional? La entrevista a la carta. Nos acompaña Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea Nacional por Construye. Candidato, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Gisela, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia en esta linda tarde de quiteña. A ver, el Movimiento Construye no tiene lista de candidatos asambleístas nacionales debido a que el Tribunal Contencioso Electoral la descalificó. Sin embargo, eso afectaría solo en términos de números, según lo que le he escuchado decir a usted, Jorge Peñafiel. En su momento, Construye acusó al gobierno del presidente Daniel Noboa de estar detrás de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral que les dejó justamente a ustedes sin asambleístas nacionales. ¿Cuál es su postura ahora del gobierno? Bueno, la postura es la misma, ¿no? Básicamente, mi querida Gisela, el movimiento Construye es el único movimiento y organización política en general que ha ido a la Asamblea Nacional a decir la verdad. A días de haber sido yo posesionado como asambleísta, presenté el juicio político contra Wilman Terán para revelar toda la dinámica y toda la estructura criminal que funcionaba en la función judicial. Esto lo hice antes de que exista siquiera el caso Metástasis, Purga, Plaga y demás. Eso costó mucho a nivel personal y a nivel profesional porque fue una concentración muy técnica en el tema. Y finalmente lo salvó al señor el correísmo, pero lamentablemente para el correísmo el señor fue sentenciado a 9 años de cárcel. Actualmente él ya es un convicto y por eso el trabajo conjunto entre la fiscal, la investigación, el movimiento Construye también desde la Asamblea Nacional logramos que eso se dé. Esa ha sido nuestra labor, ese ha sido nuestro trabajo, siempre ir en contra de la agenda de la impunidad. Nosotros fuimos los primeros que dijimos que en las reformas del Código Integral Penal, por darle un ejemplo nada más, que existía la posibilidad o el interés del correísmo de traer a los prófugos de la justicia, cambiando el recurso de revisión. Eso fue parte de la dinámica del año anterior. Nosotros fuimos quienes presentamos el juicio político contra Andrea Robo por el tema eléctrico. Hemos dicho la verdad, hemos hecho lo mejor posible para que la ciudadanía sienta tranquilidad de que estamos luchando contra las mafias, luchando por la verdad y también respetando y promoviendo el legado de Fernando Villavicencio. De llegar una vez más a la Asamblea, ¿se va a enmarcar como una oposición al gobierno el gobierno que venga? Nosotros hemos dicho no vamos a pactar nunca con las mafias, con ninguna mafia. Ni del un lado ni del otro, porque también hemos visto de parte del gobierno de Noboa ciertos coqueteos y cercanías con las mafias del país. Hemos visto cómo en la Asamblea Nacional se repartieron el pastel entre el PCC, ADN y ellos, y la RC. Hemos visto cómo en unos lados, en unos momentos, decían algo y después cambiaban de acuerdo a la tonalidad del escenario político. Bueno, eso es lo que no queremos hacer. Pero ustedes tampoco han tomado una postura así sumamente dura frente al gobierno cuando han dicho que están en contra. Por ejemplo, Ana Galarza, asambleísta por Construye, pasó de criticar duramente a Noboa a aplaudirlo por su asistencia a la posesión de Donald Trump. ¿Qué opina de esos cambios tan repentinos? Bueno, yo reconozco mucho. Ella ya no está en la Asamblea. Yo reconozco mucho el trabajo que ella ha venido realizando, lo he dicho en público y en privado. Creo que el país le debe mucho a la asambleísta Ana Galarza. Ella ha tomado una decisión de separarse del movimiento Construye en la actualidad. Ella ya no forma parte de la organización ni tampoco de la bancada. Pero yo creo que en ella hay un gran valor, digamos, hacia el futuro y como líder política, además de como una persona que creo tiene bien clara la película, es una persona que finalmente para nosotros es grata. Las vicisitudes de la política le llevan a uno a veces de estar de un lado y a veces de estar del otro. Lo que hemos dicho es que con las mafias no se pacta y eso seguiremos caminando en esa lógica con el legado de Fernando en el próximo periodo electoral. Y por ejemplo, sobre la administración Trump, ¿cuál es su postura frente a las deportaciones masivas de nuestros migrantes en estos momentos? Mire, Gisela, el tema de la migración es un tema verdaderamente preocupante, creo yo, para el país. No solamente por el efecto que tienen las medidas de Trump al traerlos a los migrantes,
sino en lo que significa como un, yo diría, el flagelo de la sociedad. La situación de la migración y por qué migran la gente y el periplo que llevan cada uno de ellos hasta llegar a Estados Unidos o a cualquier país es verdaderamente, yo diría, dramático. Incluso lleva toda la humanidad a uno hasta el límite, ¿no? Eso hay que tratarlo. Lo de Trump es una decisión personal propia de ese país. Lo que nosotros tenemos que hacer es no negar a nuestros nacionales, pues, ¿no? Porque si nosotros vamos a decir no me manden a los nacionales nuestros, estás negándole un derecho humano a una persona que está en situación de crisis y además es ecuatoriano. Es decir, es un gran problema, yo diría un gran golpe. Como lo hizo Petro. Como lo hizo Petro, evidentemente, él pretendiendo utilizar a sus propios nacionales para hacer política internacional. En vez de ser humanitario, coherente, decente, más allá de las formas, y tengo que ser reiterativo en esto, hay formas de parte del gobierno de Trump que no gustan, como el hecho de traerlos apresados o esposados. Evidentemente eso no gusta, no está bien, pero eso tiene que ser parte de la negociación propia que tienen que llevar a cabo los gobiernos. No puede ser utilizado ni para el un lado para la política ni por el otro lado para la política. Eso hemos dicho y creo yo que Trump tiene su facultad propia y nosotros tendremos que respetarla porque son sus medidas. Pero sin duda, en el momento en que ya estemos en una situación en donde estamos recibiendo migrantes, lo más natural y coherente es recibirlos con los brazos abiertos. Pero también lo más natural y coherente es reclamar por el maltrato porque no son delincuentes. De acuerdo, eso es un reclamo, pero a través de las vías coherentes, de las vías diplomáticas. Pero no puede ser que se utilice para hacer política enviando tweets o comentarios públicamente en contra de un gobierno que a la larga nos beneficia al Ecuador mucho más de lo que nos perjudica, y eso hay que dejarlo muy claro. El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy grato con el Ecuador, ha estado presente en todas las instancias y las necesidades que hemos tenido, desde el terremoto, en los problemas que hemos tenido en la policía, nos ayudan en la dotación, es decir, son un gobierno grato. Ahora, en entrevistas le he escuchado a usted hablar de dos elementos fundamentales: mejorar el clima de inversión y eliminar impuestos y trabas burocráticas. Además, usted ha planteado crear, o más bien nuevamente insistir en el contrato de trabajo por horas. Esto, para la ciudadanía que nos escucha, pues fue puesto en la consulta popular y referéndum del 2024, pero no se aprobó en las urnas. ¿Por qué insistir en algo que los ecuatorianos ya le dijo no al país? Yo creo que los ecuatorianos tuvieron muy mala comunicación en ese momento, ¿no? O sea, para ser claro y definitivo en el tema, nosotros somos liberales. Sí creemos en el libre mercado, sí creemos en un Estado eficiente, pequeño, sí creemos que el sector privado es el que tiene que generar el empleo, la productividad, el crecimiento. ¿Considera que el gobierno no supo manejar bien el tema? Totalmente. El gobierno cometió un sinnúmero de errores en el tema del contrato por horas, no logró comunicar, no lo puso como una prioridad. El día de hoy vemos que la rigidez laboral es uno de los grandes problemas que tiene el país para efectos de crear el ambiente de inversión propicio. Y ahí están los datos, ¿no? 200, 300 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras nuestros vecinos lo multiplicamos eso por 100. O sea, es verdaderamente así la diferencia. Por eso nosotros hemos dicho, hay que insistir, porque lo necesita nuestro emprendedor y nuestros trabajadores también. Hay que decir, no es para los trabajos anteriores, que ya tienen ese contrato firmado y que no pueden, y va a haber una prohibición. Nuestra propuesta es que se establezca una prohibición para el despido y la contratación por horas. Pero sí hay que decirles a nuestros jóvenes que sí hay que darles oportunidades, pues, en las horas huecas, en los momentos en que tengan tiempo, pueden trabajar y al mismo tiempo estudiar. A las personas que tienen ya un trabajo y que pueden, digamos, completar el mes con un trabajo por horas. Creemos que es una gran oportunidad para el país, mejora el ambiente de inversión y permite al sector privado ver con atractivo el sector y el mercado ecuatoriano. Ahora cuénteme cómo va a ser para atraer inversión al país en un Ecuador que no tiene garantizado ni siquiera la luz eléctrica. Primero, resolver lo más complejo. Evidentemente, el tema de la energía eléctrica es un tema que tiene que ser resuelto de manera radical. Hemos dicho liberalización del mercado energético. Nuestro candidato a la presidencia, Henry Cucalón, lo ha dicho en su plan de gobierno. Nosotros pretendemos que
exista libre competencia para efectos de la generación de la energía e incluso hablamos de la transmisión de la energía. ¿Por qué? Porque solamente el sector privado podrá mejorar la dotación de la energía y la transmisión de la misma al consumidor, porque a ellos les interesa el consumidor. Al Estado no le interesa el consumidor. Al Estado le interesa que el negocio de la energía sea monopolizado para ellos seguir contratando a dedo o beneficiando a ciertos espacios de la sociedad. Solamente el libre mercado, mi querida Gisela, va a permitir la democratización de la energía eléctrica. Resolviendo eso, tendremos que resolver la rigidez laboral, tendremos que resolver el ambiente de inversión, los impuestos, las trabas que existen. Aquí debería haber un solo impuesto. Claro, eso no depende del legislativo, y tengo que decirlo para ser fiel con la ciudadanía. Eso depende del Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo nos envía una ley, sea quien sea el Ejecutivo, ojo, nos envía una ley en donde precisamente va apuntando a quitarle las trabas, la burocracia y generando eficiencia, yo diría dinamismo en la economía, va a tener nuestro apoyo. Aquí es el país el que tiene que beneficiarse, no ni gobiernos, ni organizaciones, ni nadie, el país. Ahora, para cerrar y que nos quede bastante claro, ¿Construye se sigue identificando como un movimiento anticorreísta? Yo te diría una reflexión antes de darte la respuesta, querida Gisela. El anticorreísmo no es ir solo contra Correa, que en efecto... ¿Por qué? Porque Correa representa todo esto que hemos hablado, ¿no? La estatización de la economía, el perjuicio del ciudadano individualmente y también la corrupción y la falta de honestidad. Eso es nuestro enemigo. El correísmo representando eso es nuestro enemigo y hay que decirlo claro. Obviamente, quien tenga interés de seguir esa agenda va a tener en nosotros un detén, porque no va a poder continuar. El país no puede seguir en agendas de impunidad, ni tampoco en agendas de estatistas, que buscan que el Estado sea el que controle todo y el ciudadano solo las migajas. Por ende, al ciudadano devolverle el poder político y devolverle la capacidad económica para que él sea el que cree trabajo, cree empleo, cree inversión, pero también tenga la posibilidad de decidir su futuro. Esa es nuestra propuesta. Evidentemente, en estas elecciones es un paso. Nuestro proyecto político va mucho más allá y de Construye se sabrá mucho de aquí en adelante, porque somos una organización política creciendo, fuerte y sobre todo con miras a generar el desarrollo que tanto necesita el país. Muchísimas gracias, candidato. Mi querida Gisela, siempre es un gusto. Una buena tarde a todos. Igual para usted. Nos acompañó Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea Nacional por Construye. Notimundo.